Buenos días, amigos y amigas de unas son de rojas y otras son de arena. Y escuchábamos a Rafael. Tenía tiempo que no escuchaba a Rafael, ¿verdad? Pero el mismo Rafael de siempre, haciendo su show, ¿no? Ayer la mesa, no sé si es la posición oficial de la mesa, pero sí en sus voceros más importantes, Ocariz, el Chugo Torrealba, Henry Ramos, señalaron que ellos no iban a firmar dicho documento. María Corina Machado incluso dice que ese documento fue redactado en Cuba. Ahí, dentro de la oposición, parece haber un consenso del rechazo a ese documento en particular, un largo documento de más de 20 puntos, en el que se hacen sugerencias muy generales sobre las elecciones de gobernadores, sobre la repetición de las elecciones en el Amazonas, sobre el respeto de la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, una serie de medidas, pero bueno, escrito en ese lenguaje realmente un poco gaseoso, como que se hacen las cosas, parece que se hicieron las cosas en la diplomacia. Y de verdad que el diálogo se tranca, no tanto, es decir, el diálogo se tranca porque para hacer un diálogo, para acordar, para negociar, para llegar a acuerdos mínimos, previo a los acuerdos sustantivos y de principio, es necesario acuerdos previos de carácter institucional, que estén garantizados institucionalmente y que permita que lo acordado de palabra o lo acordado en una mesa realmente se materialice. Es decir, y esto es no solamente para el diálogo, esto es en el eventual acuerdo para un gobierno de transición. Se requiere que los diferentes actores, por lo menos los más significativos de la sociedad, acuerden previamente un gran pacto institucional. Usted lo puede llamar como usted quiera. Puede llamarlo de nuevo pacto de punto fijo, solamente cambiando en la quinta donde se vaya a hacer la reunión. Puede llamarlo acuerdo constitutivo, puede llamar como usted pacto social, nuevo bloque social, gran alianza nacional, gran frente, usted lo llame como quiera, pero es necesario un gran acuerdo que sea el que nos permita salir de la crisis en la cual estamos. Pero los acuerdos no están en el aire. Se han hecho muchos acuerdos, pero si la base del acuerdo solamente son algunas acotaciones de carácter principista, sin que lo respalde y lo avale acuerdos institucionales previos, no se logra absolutamente nada. Y la prueba más contundente la tenemos en el pacto mismo de punto fijo, previo a los acuerdos sustanciales y sustantivos de que hay que defender la democracia, la soberanía nacional, el problema del desarrollo y el progreso del país. Se elaboraron acuerdos previos importantísimos, es decir, se estructuró un enorme acuerdo donde los actores más significativos se quedaron, y de acuerdo a su cuota de poder, se quedaron con una cuota importante del aparato del Estado. A los militares que le dieron el Círculo Militar, Seguro Horizonte y otras cosas. A los trabajadores le dieron un banco, a los trabajadores, a los sectores económicos le dieron, usufructuó del poder y así sucesivamente. Un gran acuerdo. Usted lo llame como quiera, pero esos acuerdos, negociaciones o pactos son importantes. No es que se reparte el Estado, pero se requiere un acuerdo mínimo de carácter institucional para que los acuerdos sustanciales, sustantivos, que vayan más allá de ese tipo de cosas, puedan materializarse. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es difícil de lograrlo en estas circunstancias, porque el actor más importante, el que tiene la sartén por el mango, se niega a hacer concesiones de cualquier tipo. Es decir, aquí se trata de un régimen que logra instalar una razón de Estado, y así no se puede negociar, porque prácticamente se negocia cuando hay un reconocimiento mutuo, cuando hay un reconocimiento recíproco de los diferentes actores. Pero aquí, desde entrada, desde el 98, el gobierno se caracterizó por desconocer a los otros, porque no reconoce al otro. Y si lo reconoce es para instrumentalizarlo, y así no se puede hacer ningún acuerdo. Yo puedo acordar con otro cuando lo reconozco, cuando interactúo con él reconociéndolo, inclusive, aún siendo realista políticamente, yo tengo que ser realista políticamente respetando al otro y confiando en el otro. Pero aquí se sembró la desconfianza
y los actores más significativos, cuando se tratan con cierta indulgencia, pero no se reconocen plenamente ni recíprocamente. Entonces es necesario un gran acuerdo institucional cuya base sea el entendimiento recíproco de los diferentes actores. Si no, el diálogo no tiene ningún sentido. Se puede sentar 1.000.000 de noches, 1.001 noches en una mesa. Se pueden intercambiar miles de ideas, pero si no hay un acuerdo previo, escrito, documentado, y que las partes que lo firmen respeten eso, no se va a lograr nada. No se va a lograr nada porque sobre acuerdos principistas y sustanciales nunca se ha llegado absolutamente a nada. Se requiere previamente un acuerdo institucional. Y si a eso le sumamos, Ender, que la misma Mesa de la Unidad no reconoce a los mediadores asignados, con la excepción del Papa, porque no confían en Rodríguez Zapatero, no confían en Martín Torrijos, no confían en Leonel Fernández, no confían en el presidente Samper. Yo tampoco confío en ninguno de ellos, porque han dado prueba evidente, claro, de que ellos son defensores de la posición del gobierno disfrazada de independencia de criterio. Pero si la Mesa de la Unidad no confía en los mediadores, salvo en el Vaticano, y la misma Mesa de la Unidad no es capaz de ponerse de acuerdo para saber qué pedir y en qué posiciones trancarse, en qué posiciones principistas y no principistas convertirlas en insalvables, definitivamente no hay forma de interactuar con el gobierno. Fíjate tú que se presentó un documento de 21 puntos para la consideración de los actores de la Mesa de la Unidad, y no hemos tenido una respuesta formal de la Mesa de la Unidad como tal. Ojo, la Mesa de la Unidad hoy día es el actor político, es el actor reconocido como el vocero, como el intérprete de lo que es las distintas organizaciones de oposición. No hay una posición definida de la Mesa de la Unidad con respecto al documento. Lo que hay es una declaración de María Corina, una declaración del Chuo Torrealba, una primera declaración de Henry Ramos y una más reciente declaración de Carlos Ocarí. Pero la Mesa de la Unidad como tal, el actor como tal, no se ha pronunciado. Sí. Aquí yo tengo la declaración de Ocarí, dice: la oposición venezolana considera este martes inaceptable una propuesta presentada por los facilitadores internacionales para revivir el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual no contempla elecciones presidenciales este año. Es decir, porque en verdad el documento te coloca el escenario electoral para el año próximo, para diciembre del 2018. Y en un lenguaje muy civilino deja colar la posibilidad de elecciones regionales y municipales el 2017. Entonces, el asunto es, yo no sé si los intermediarios, los facilitadores, los mediadores, los agentes no sé pues cómo llamarlos, entienden y han entendido la naturaleza, la profundidad de la crisis venezolana. Yo no sé si ellos se han paseado por allí, de que la crisis venezolana hoy realmente no puede esperar mucho tiempo, porque si hubiese un proceso de rectificación profunda del modelo que hoy nos hace sufrir a todos, perfecto, pudiéramos, mira, no, el gobierno decide rectificar y bueno, y va a reconocer a los diferentes actores, empezando por el sector productivo nacional. Pero no hay absolutamente en el horizonte de las políticas públicas ningún aviso de que el gobierno diga vamos a enderezar el rumbo, porque lo que hemos hecho en estos 18 años, lo que han hecho es construir y fabricar una profunda crisis de la cual es difícil salir. No hay manera de rectificar, el gobierno no tiene el menor elemento de cómo volver a enderezar esta cosa. Desde el 1998 hemos sido sometidos a un modelo que ha fracasado por lo menos en más de 40 países. No sé a quién diablo se le ocurrió que un modelo que ha fracasado en todo el mundo puede funcionar en Venezuela. Vaya Dios a saber a quién se le ocurrió. Pudo haber sido a Chávez, pudo haber sido a los Castro, pero ese modelo no ha funcionado en ninguna parte, verbigracia, y por supuesto, y mucho menos en Cuba, donde una economía más o menos sólida, aún en dictadura, se convirtió prácticamente en una gran hacienda donde los Castro son dueños de esa hacienda. Entonces, el problema es ese: tenemos un modelo que nos ha construido, son constructores de crisis este gobierno. Entonces, no es por mera posición oposicionista al gobierno,
es oposición a un régimen que ha construido una crisis en un país que no debería tener una crisis con la profundidad de esta. Por eso es que es importante una rectificación profunda y a tiempo. Mira, la pregunta que todo el mundo se hace, y de verdad que todo el mundo se hace, es si en Venezuela hay hambre. En Venezuela hay hambruna, porque el gobierno dice que es una escasez temporal de alimentos. O en Venezuela hay hambre. Mira, cuando uno ve a los niños, cuando uno ve a la gente hurgando en la basura, uno dice, caramba, este país se fregó. Es decir, esta es una escena que nunca habíamos visto. Ahora, el gobierno dice, no, esa es una escasez temporal de alimentos. O producto de una guerra económica. O cualquier cosa. Entonces, pero no hay una respuesta. Pero nadie da una respuesta y nadie dice, bueno, en este país hemos tenido una cosa que se llama seguridad alimentaria. Y hemos recibido premios de la Organización de Mundial. La FAO, exactamente, de la FAO. Mira, ni el señor Marco Rodolfo Torres, ni el señor Carlos Osorio, que son generales, militares, supuestamente el sector más pulcro, más eficiente, más eficaz de la sociedad, ha dado una respuesta realmente de qué fue lo que ha pasado. Porque por ahí hay una denuncia de 52 millones de dólares para comprar maíz amarillo, y parece ser que se embolsillaron 20 millones de dólares porque fue comprado con sobreprecio, y nadie ha dado respuesta a eso. Absolutamente nadie. Entonces, mira, frente al problema alimentario del país, a la escasez de alimentos, lo que sea, como se llame, chicos, hay una cantidad de guisos enormes que el gobierno tiene que responder. Pero aquí nadie se hace preguntas de ningún tipo, y cuando se las hace el gobierno no responde. Si aquí hubiese una democracia más o menos transparente y no tan opaca como esta, las respuestas del gobierno tendrían que ser obligatorias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los alimentos? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, si nosotros tenemos una denuncia, 52 millones de dólares se compraron en maíz amarillo, pero se estimó que hay un sobreprecio de 20 millones de dólares, alguien tuvo que haberse quedado con esos 20 millones de dólares, compadre. Yo no sé quién va a responder por eso, pero aquí nadie responde por nada. Todo el mundo se calla y los bolsillos llenos, y el pueblo pasando hambre. Mira, yo no voy a definir lo que es un pancito. Un pancito, usted sabe, un bollo de harina que cuando se le mete el cuchillo hace... Yo no voy a definir lo que es un pancito. Pero a la hora que usted pase por algunas panaderías y algunos supermercados, hay uno en la 72, en Maracaibo, que es famosísimo. Ahí están apostados niños, que cuando uno va a entrar al supermercado te dice, señor, por favor, me trae un pancito. Bueno, en todos los supermercados de Maracaibo hay un niño que te pide un pancito antes de entrar al supermercado, y al salir te lo reclama. ¿Eso cómo se llama? Maduro, ¿cómo se llama? Osorio, no se llama hambre, pues eso no puede tener otro nombre. Eso se llama hambre. La gente tiene hambre en un país que no tiene por qué padecer hambre. Entonces, esas son las cuestiones por las cuales la mesa tiene que ofrecerle al país también un proyecto de país gobernable y que ese gobierno sea duradero. El problema es que la mesa de la unidad no puede mascar chicle y caminar caminar al mismo tiempo, cosa que sí hace el gobierno. Fíjate tú que mientras la mesa todavía no le ha dado respuesta al fulano documento, formalmente insisto, los voceros individualmente todos han descalificado la propuesta, pero la mesa como tal no ha dado respuesta. Mientras el gobierno se está preparando para unas eventuales elecciones, bien sea municipales, regionales o generales, que pudieran lograrse en una mesa de discusión, de diálogo, en la cual los actores reclamen con fuerza y con contundencia, apoyada por la presión popular, eso pudiera ocurrir si la mesa decidiera hacer eso en verdad. Pero mientras eso está ocurriendo, el gobierno ya se está preparando para unas eventuales elecciones regionales. Ese plan de carnetización, que en función de las bolsas de comida y tal, con el que aspiran carnetizar a 12 millones de personas, no es más que un plan para listar a 12 millones de personas a través de las cuales ejercerle presión, amenazarla, ponerle la zanahoria delante cuando tengan que marchar adelante en unas eventuales elecciones regionales. Mientras el gobierno anda en eso, la oposición todavía anda, como escribía Francisco Rojo en estos días, mirándose al ombligo,
a ver qué demonios va a hacer, y sacando unas cuentas que uno no termina de saber en cuál abaco es que sacan esas cuentas. Sí, a veces mira, si aquí no hay unidad de verdad, unidad orgánica, unidad fundada en un proyecto, el proyecto de país existe, obviamente, yo he leído por parte de la oposición como unos 4, pero si no hay una unidad de los actores más significativos que constituyen esa oposición, no va a haber salida. Ojo, No. Y cuando decimos esto, no es que estamos criticando y estamos atacando y queremos borrar de la faz de la tierra a la mesa de la unidad, porque conceptualmente hablando es la posición correcta, es lo que debe haber para enfrentar a un régimen como este. Lo que estamos es tratando de decirlo para que usted entienda qué es lo que está pasando y por qué pasan las cosas, y para que la presión popular que estamos reclamando que hay que hacerle al gobierno para arrancarle las cosas que constitucionalmente debería haber dado, también debe servir esa presión popular para que la mesa de la unidad asuma definitivamente el rol y el compromiso que le toca. Sí, lo primero que digo yo, es decir, desde la óptica de un observador, además que no, un observador, a lo mejor no autorizado políticamente, pues, somos apenas observadores desde una esquina, ¿no? De una esquina de la provincia. Sí, porque nos pueden decir que nosotros no sabemos de eso. Exactamente. Que ellos sí saben. Sí. Es que tiene que, de verdad, reconocer de que es necesario ir limando los egos, ¿no? Es decir, porque el problema es el país, es decir, pero aquí tenemos una enfermedad increíble, es decir, aquí tenemos la enfermedad del viejo caudillismo decimonónico, ¿no? Y es necesario superar esa visión, ¿no? Porque si no, de salvadores de la patria estamos hasta la coronilla. Aquí, mira, aquí todo el mundo ha pretendido salvar la patria. El último que pretendió salvar la patria lo hundió, que fue Chávez, y dejó un retoñito, su retoño, ¿verdad? Que Chávez le dejó bajo el brazo el plan de la patria, y ese plan de la patria nos amargó la vida como país y nos ha destruido como país. Yo no sé si estamos quebrados o no, pero ese plan de la patria deberíamos doblarlo en 4, ¿verdad? Y echarlo al cesto de la basura, que es donde realmente pertenece el plan de la patria. Mira, y el gobierno y los funcionarios del gobierno y los intelectuales del gobierno y del PSUV deberían reunirse, ¿verdad?, en una montaña y hacer un ejercicio, ¿verdad?, franco, y reconocer que este país, el legado que dejó Chávez, lo ha destruido totalmente. Y ese es el gran problema. Si no salimos del plan de la patria, el plan de la patria va a salir de nosotros, ciertamente, y nos va a poner en la basura de la historia. Yo creo que es necesario corregir esa cuestión. Pero, mira, aquí hay cosas que se respetan, y el plan de la patria es una especie de Biblia, que de una u otra manera todos, inclusive los opositores, yo he leído a Anín Mareva hablar en una oposición radical, honesta al gobierno, pero a la hora de lo último, recula llamando al ejercicio pleno del plan de la patria. El plan de la patria es el que lo tiene así. Ese es el gran problema. Entonces, es que el otro problema, el problema que se tiene ahí con el plan de la patria, lo que no es el plan de la patria, y con lo que se le ocurra a Miraflores, es que, ¿cuál es el plan B de ellos? ¿Cuál es el plan B de ellos? Ninguno. Ellos si no aplican el plan que tienen al que están obligados ideológico, doctrinariamente y marcados por el legado de Chávez, ¿qué les queda? ¿Cuál es su plan B? Ningún otro, porque cualquier medida correctiva que ellos intenten tomar en materia de política económica, en materia de política social, es retroceder 180 grados a lo que han venido haciendo los últimos 18 años, y eso ellos no se lo pueden permitir, porque entonces van a ser acusados por los flancos internos del chavismo, del PSV, de estar traicionando el legado de Chávez, y parece que eso es una mala palabra. Mientras no se decida que Chávez ya no está, mientras no se decida que las líneas gruesas, las líneas maestras impuestas por Hugo Rafael Chávez Frías en este país, por él en directo y a través del legado que le dejó a su retoñito, como tú lo llamas, mientras no se asuma que eso no funcionó,
y que hay que dar un salto adelante, aquí no vamos a poder echar para adelante de ninguna manera. Lo que vamos a seguir es hundiéndonos un día más, hasta que lleguemos al llegadero. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Música P. La semana de Chica Huica, ¿no? Chica Huica y Luz Casal. Sombra se llama la canción. Aprovechando Vender Arena de imponer su agenda musical todavía. A partir del lunes, ni voz ni voto. A partir del lunes vuelve Bailando a los Zulianos, vuelve Las Gaitas de Ayer, Hoy y de Siempre. Bueno, porque cada quien tiene sus gustos musicales y los organiza. No, yo no he dicho nada, yo simplemente estoy diciendo lo que va a pasar la semana que viene y lo que ha estado pasando esto. Pues. Por cierto, hay una declaración de Rosales que se ha hecho reiterativa, está en los medios, está en la... Porque es que ayer Rosales participó en el programa de Gladys Rodríguez a través de Éxitos 89.7. Ya. Y ahí dijo cosas interesantes. Primero que él no cree en la vía insurreccional, cree en el voto, en la no violencia. Me parece bien, yo creo que... Y lo expresó bien. Y me llama la atención, y yo no sé qué te parece a ti, dice que ha cometido errores políticos. Y uno de esos errores políticos fue haberse alejado de la ruta democrática y electoral. Pero yo creo que ahí Rosales hace una confesión que yo creo que, porque creo que esa ruta democrática y electoral, en el caso de él, no ha sido así, a menos que haya una cosa que uno no conoce. Pero, es decir, yo creo que cuando Rosales abandonó la ruta electoral, que no democrática, fue cuando decidió acompañar al resto de la oposición de no ir al voto. Fue la única, y sin embargo, hasta último momento dio la batalla. Exactamente, y por eso fue muy castigado por algunos opinadores y algunos creadores de opinión pública, como yo recuerdo a esta muchacha Marianela Salazar, la propia Marta Colomina, qué sé yo, porque Rosales se resistía a no ir a elecciones, o sea, tenía que ir a elecciones. La historia le dio la razón a él finalmente. Ese es el único momento en que yo reconozco. Estoy de acuerdo contigo. Que él no se desvió un poco, no de la ruta democrática, sino de la ruta evidentemente electoral. Entonces, por eso que a veces no entiendo esa aseveración que él hace, que juez, he cometido errores. Yo creo que ha cometido errores, sí. El error fue, yo conversé con él ese punto en particular, y lo que interpreto yo de sus palabras es que él no debió haber escuchado los cantos de sirena que lo llevaron. Yo creo que a eso debe referirse. Y que él lo que trata de decir es que él debió hacer lo mismo que hizo Julio Borges en su momento, con la única diferencia que Manuel Rosales en su momento sí era líder del partido y sí dominaba el partido, y su voz era prácticamente una orden dentro de un nuevo tiempo en aquel entonces, y dentro de los factores prácticamente que movían al grupo opositor, porque en aquel entonces no había el concepto de unidad como tal. Julio Borges en su momento no estuvo de acuerdo y se mantuvo firme en que había que ir a votar. Primero Justicia no lo acompañó en su momento. Él votó. Y él fue y votó. Aquí en el Zulia hubo alguien que también, siguiendo a Julio Borges, también votó, que fue Alejandro Silva, de Primero Justicia también. Pero Manuel lo que quiere decir es que quizás él debió ir a las elecciones, así perdiera. Sí, el caso es que eso fue un error terrible que cometió toda la oposición. Claro. Y incluso de ese error estamos cosechando estos barros de hoy. Claro, porque de aquella Asamblea Nacional en la cual no había ni una sola representación, ni una voz de la disidencia, tenemos el Tribunal Supremo que tenemos hoy. El CNE. El CNE que tenemos hoy, tenemos la Contraloría, tenemos la Fiscalía, exactamente. Exactamente. Entonces, fíjate, ese pudiera haber sido el error que ha cometido otros. Rosales. Sí, muchos. Pero por lo menos ese fue un error casi impactado por la matriz de opinión que se creó en aquel entonces. No, que cuando le preguntan a él, ¿has cometido errores? Él dice sí, ese en particular. Sí, ahora que nosotros creamos que ha cometido muchos otros tantos, bueno, ya se harina otro costado. Oye, por cierto,
Me llamó la atención el caso de Fabricio Ojeda, que fue llevado al Panteón Nacional. Y me llama la atención por varias razones. Primero, yo escuché la locución del acto, y el locutor en off no se cansaba de calificar a Ojeda como comandante revolucionario y bolivariano, recalcaba, con lo cual lo que trataba era de subrayar una militancia post-mortem de Fabricio Ojeda en el chavismo, cosa que obviamente estoy seguro que Fabricio Ojeda, de estar vivo, estuviese opuesto a este régimen, porque era un hombre que expresaba y expresaba abiertamente y de manera muy cálida su compromiso con los más humildes, con los desposeídos, con los sin voz, con los sin techo, con los sin pan. Y obviamente este es un gobierno que, que ha impactado negativamente sobre los pobres, que dice defender. Así que yo creo que Ojeda, inclusive la voluntad de la familia, no sé, yo leí la declaración de su hijo, donde la declaración de su hijo marcaba una distancia con respecto al gobierno de llevarlo hasta el Panteón Nacional, porque Fabricio Ojeda estaba enterrado al lado de su esposa. Lo cuestionable también de llevar a Fabricio Ojeda, yo no voy a entrar a discutir si tiene o no tiene los méritos para estar en el Panteón Nacional, porque esa es otra discusión que a mí no me compete. Sí, que a mí no me toca, a mí no me compete, pero lo que sí me llama la atención a mí es que la decisión de llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, violando cualquier normativa que haya establecida para quienes pueden reposar en el máximo santuario de la patria, es que fue la decisión de un solo hombre, o de unos muy poquitos, sin discusión de por medio, sin que intervinieran otros actores, sin que se midieran realmente se ponderaran realmente los méritos históricos, políticos, sociales de la impronta de Fabricio Ojeda. Pero es que Fabricio Ojeda tiene dos etapas. La primera fue cuando, militando en URD, activó desde la clandestinidad para luchar contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez y terminó siendo el coordinador prácticamente del movimiento clandestino que luchó en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En la novela Estefanía, que protagonizaron José Luis Rodríguez, Pierina España, si mi memoria no me falla, donde estuvo Gustavo Rodríguez, se representó muy bien ese personaje, al cual se llamó el Guácharo, que fue el que interpretó José Luis Rodríguez. Caída la dictadura, Fabricio siguió militando en URD, pero tuvo un acercamiento a raíz de una visita que hizo a la isla de Cuba, también ya comenzando el régimen de Fidel Castro, y quedó impactado, por no decir enamorado, de lo que es la revolución cubana. Estuvo unos cuantos meses en Cuba, participando de todo lo que era viviendo todo lo que era el proceso de la revolución cubana, y cuando regresa a Venezuela, regresa, como dice uno, con el cassette cambiado, y entonces empezó a conseguirle todas las fallas habidas y por haber al régimen democrático, encabezado en aquel entonces por Rómulo Betancourt y el Pacto de Punto Fijo. Entonces Fabricio toma la decisión de combatir a ese régimen, a esa presidencia de la República, mejor dicho, al gobierno de Rómulo Betancourt, y se va a la guerrilla en la zona del oriente venezolano. Y desde allá pasó a comandar inclusive el frente José Antonio Páez, y desde allá participó en lo que después se conoció como el porteñazo y se conoció como el carupanazo. Fue perseguido por la policía política, fue encarcelado, fue juzgado y encarcelado, y un buen día la versión oficial dice que se suicidó en la cárcel. Los adversarios al régimen dicen que no, que fue que lo suicidaron. Lo cierto del caso es que Fabricio muere. Nada de eso ha sido ponderado en la hoja de vida de Fabricio para llevarlo al Panteón Nacional, porque no se conocen las discusiones, no se conocen los ítems, no se conoce la argumentación. Lo único que se conoce es que es un revolucionario,
que es bolivariano, lo que nos hace pensar a nosotros es que va al Panteón Nacional sencillamente no porque fue un luchador por instaurar la democracia y la igualdad política, social y económica del país, sino simplemente porque fue un guerrillero que se alzó en armas contra el régimen democrático. Eso es lo que está motivando hoy día llevarlo al Panteón Nacional, y por eso son todas mis dudas, por eso son todos mis bemoles a la hora de celebrar la llegada de Fabricio al Panteón Nacional. Sí. Bueno, ahí llegó nuestra invitada, qué bueno, qué señor. Pero ¿de qué te quedaste en silencio? No, Sí, no estás en el patio de tu casa. Sí, porque vi a llegar a Elvira Richarco, que es la invitada nuestra, y para hablar del problema universitario. Pero hoy... Y por eso es que la familia, se opone a que lleven a su padre al Panteón Nacional. O sea, el máximo honor que se le puede dar a un venezolano hoy día, llevarlo al Panteón, después de muerto, llevarlo al Panteón Nacional. La familia no lo quiere, pero es por eso último que yo estoy contando, que es por revolucionario, por guerrillero, por bolivariano, y eso no lo puede aplaudir la familia de Fabricio Ojeda, del Guácharo. Sí. En Maracaibo van a empezar a circular los billetes ya. Sí, quitaron la restricción. Parece decir, hay nuevos billetes que empiezan a circular en Maracaibo y yo supongo... Por cierto, quiero aprovechar de decir de los billetes. Miren, cuando hay un nuevo cono monetario, todo el mundo tiene que adecuarse y todo el mundo tiene que adaptarse. Y cuando hay tecnología de por medio, caso de los cajeros automáticos, los bancos tienen que tener los conos para poder diseñar el software necesario con el cual operar dentro del hardware, es decir, dentro de las máquinas. Como el cono todavía no ha sido entregado en su totalidad, no ha entrado en circulación en su totalidad y no ha sido entregado a la banca, obviamente que la banca no ha podido tomar las previsiones del caso. Entonces, por ejemplo, al contraalmirante Iván Carratú Molina, que está en Miami desde hace un buen tiempo y que le deseo larga vida allá en Miami, que deje de atormentar a los venezolanos a través del Twitter diciendo que es que él sabe que los billetes que él ni ha visto ni ha tenido en su mano, ya él sabe que son más grandes, que no caben en los cajeros automáticos y que por eso es que los cajeros automáticos no han entrado en vigencia y que no sé qué tal. Eso está como la orden de excarcelación de Leopoldo López, que hace 3 años, un sábado en la noche, escribió a través del Twitter Patricia Poleo que ya ella había visto. Caramba, los mayameros, yo no sé cómo hacen los mayameros para tener toda la información que no tenemos los venezolanos aquí, y cómo hacen ellos para saber las cosas que nosotros aquí, que somos los que vivimos y padecemos esta pesadilla, no lo sabemos. Así que, contraalmirante, le agradezco por favor que cámbiese el cassette, invéntese otra cosa, pero los billetes no entran en los cajeros automáticos no porque son más grandes, es porque se los han entregado para que ellos puedan adecuar el software que puede funcionar en el hardware, es decir, el reconocimiento. Eso es todo. Y eso estaba anunciado. Acuérdense que en diciembre el gobierno nacional le dijo a la banca, tienen que prepararse para la adecuación de los cajeros automáticos y le vamos a dar hasta el mes de marzo para que lo hagan. Pero no es que les voy a dar por vía graciosa hasta marzo, es que eso lleva tiempo. En verdad el billete no es más grande. Nosotros queremos un billete más grande, por lo menos que alcance para comprar las cosas que no podemos comprar. El billete sigue siendo el mismo, pero él insiste sí, que no cabe. Nosotros tenemos con nosotros a Elvira Richarco, que es la presidenta de APUS Economía. Y queremos conversar con ella un problema que nos... Por cierto, la hiciste trabajar, no la pudiste convocar el martes ni el jueves, sino hoy, que es día de paro. Ella misma me dijo el miércoles, ¿verdad? Sí, que hoy hay paro, hoy hay paro universitario. Hoy hay paro universitario. Fecha propicia para... Sí. ¿Por qué nos paramos hoy en las universidades? Porque FAPUC convoca el paro principalmente porque hay una intromisión de OPSU en lo que es la previsión social de los profesores en las universidades venezolanas. El pasado 28 de diciembre salió una circular en la cual se daban lineamientos a las universidades y donde se informaba que únicamente iban a, digamos que, a sobrevivir 3 IPP de todas las universidades que hay. Entre esas
el IPP de la Universidad del Zulia, pero el resto iba a pasar a ser como autoadministrado a través del Seguros Horizonte. Cuando para el resto de nuestra audiencia que no está vinculada con la universidad, el IPP sí. Son los institutos de previsión social de los profesores. Correcto, donde se nos prestan los servicios básicos de salud. Bueno, y en ese sentido, entonces, estamos alarmados porque es una decisión inconsulta pasar de un solo plumazo lo que es la previsión social de los profesores hacia Seguros Horizonte. ¿Y por qué Seguros Horizonte? Bueno, primero asumimos que ahí debe haber algo. Bueno, el Seguro Horizonte es el seguro de los militares, pero ya va, de las Fuerzas Armadas. Pero yo quiero aclarar algo y me gustaría que puntualizar ahí. Seguros Horizonte no es una prestadora de servicios de salud. Seguros Horizonte es una empresa proveedora de pólizas de aseguramiento. Sí. Es decir, están cambiando todo un instituto que está organizado y preparado con el personal, con los recursos técnicos, humanos y todo para preservar, ayudar a preservar la salud del personal docente por una póliza de seguro. Es decir, ¿quién les va realmente a prestar esos servicios? Entonces, estaban mencionando allí un número telefónico, 800 llamas, en el cual los profesores debían asistir. Si bien IPP Luz no está, digamos, incluido en este nuevo esquema, nosotros como asociación federada tenemos que, digamos, cumplir los lineamientos, porque fue una decisión prácticamente unánime hacer este paro, un poco para provocar una situación de protesta en la cual los profesores dijeran ante la OPSU, bueno, necesitamos que nos aclaren toda una cantidad de puntos. Si bien eso está dentro de la CCU, lo que es previsión social está dentro de la CCU, y mencionan que debe haber un seguro que cubra al personal docente y a los familiares, no es a través de una aseguradora, sino a través de los institutos de previsión social, o sea, que se manejen de alguna manera. Ahora, la propuesta universitaria, el IPP Luz, para hablar concretamente del nuestro, no pasa por la mejor situación en este momento. Correcto. Es decir, ha sido muy golpeado, muy estrangulado financieramente. Sí, y está en una situación de verdad muy precaria. ¿Cuál es la respuesta que da el instituto frente a esa pretensión que ya parece que se comió a la de la central? Sí, bueno, nosotros como APOS tuvimos una reunión con ellos la semana pasada, un poco para que nos informara cuál era la situación del IPP. Si bien no estaba, digamos, en el saco con las otras universidades, los otros institutos, queríamos saber cuál era el beneficio de estar fuera y claro, cuál era la situación, porque hay un tratamiento distinto y no sabemos cuál es ese tratamiento en virtud de esta nueva situación. Bueno, los directivos del IPP tampoco saben con exactitud porque no les han bajado lineamientos. Ellos se entienden directamente con la gente de la OPSU y no le han bajado los lineamientos. Ahora bien, tú sabes también que en la Universidad del Zulia hay otro, digamos, tenemos otros beneficios que no lo tienen otras asociaciones. El profesor universitario tiene cobertura de HCM prácticamente ilimitada. Ilimitada es hasta donde alcancen los recursos, pero en términos generales ilimitada. Los profesores. Los profesores. El profesor titular. Pues el no profesor, no, ahora con una resolución del Consejo Universitario, finalizando el año pasado, se previeron, digamos, recursos presupuestarios para analizar la posibilidad de que los familiares también estuviesen cubiertos o medianamente cubiertos como lo tienen el personal administrativo de la institución. En ese sentido, también estamos trabajando en abordar cuál sería la operatividad de esto, porque nosotros asumimos que por la Convención Colectiva de Trabajo tenemos unos 200.000 bolívares de lo que es la cobertura básica, y sobre eso comenzaría a aplicar el plan, digamos, de contingencia médica. Yeah. ¿Okay? Y bueno, también nombramos una comisión de costos en el IPP con la comisión, digamos, de enlace de luz y clínicas y APU, un poco para analizar todos estos costos
de plan de exceso, de afiliación, porque eso no significa que el profesor no va a seguir aportando al IPP, sino que tenemos que buscar la manera de que esos aportes sean redistribuidos de otra forma para que redunden en beneficio del profesorado. Es decir, lo que sí es cierto es que por cualquier vía la calidad de vida del profesor ha sido golpeada dramáticamente. Dramáticamente. Te lo digo, experiencias propias, imagínate, te convierten en minusvalía, estás en minusvalía con respecto al problema de la salud de tus familiares sobre todo. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Es decir, y esa es una preocupación importante porque aunado a lo que es el sueldo, la situación económica del país, que se te enferme un familiar es ya la catástrofe. Exactamente, bueno, te lo digo porque hemos pasado por eso. Muchos profesores hemos pasado por un escenario como ese, donde los pronósticos son terribles, ¿no? En todos los casos. ¿Qué pasó con aquella bolsa, por decirlo de alguna manera, unos fondos en particular que no recuerdo exactamente de dónde salía, pero que estaba manejando directamente el rector de la universidad con un equipo de apoyo para atender casos de salud directamente sin pasar por el IPP? Eso es lo que es el plan de contingencia. El plan de contingencia es una partida presupuestaria que originalmente es de la universidad porque sale del presupuesto universitario, ¿no? En algún momento estaba en manos del IPP, pero el año pasado la universidad decidió retomarla nuevamente, pero ya ahí son otros elementos de tipo, digamos, políticos, intereses. Sí, porque es más bien porque la junta directiva, y esto es brollos internos, por llamarlo de alguna manera. Es una cosa discrecional que maneja el rector con un equipo de asesores. Sí, pero... hay que llegar al rector y contar con una buena prueba. En realidad el equipo de asesores es aprobado por la gran mayoría de los profesores universitarios y de hecho APU mencionó que en ese comité, porque es un comité que fue nombrado por Consejo Universitario, está 3 personas con el total apoyo de APU, ¿no? En su momento me dijeron que eran unas personas muy experimentadas en el tema y muy reconocidas y muy reputadas como médico, como persona honesta, eso también como es verdad, profesor. pero no deja de ser un comité. Sí, con un comité que se maneja. Pero no es tan, o sea, todo tiene sus bemoles. Ahí la situación es que la directiva del IPP tiene allí cualquier cantidad de tiempo y hay trabas para lo que es o sea, volver a hacer elecciones, como en cualquier periodo. Lo que pasa es que aquí todo el mundo dice que no, pero sufre del síndrome. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la actual directiva del IPP Luz? Bueno, ya tiene vencido como 2 años, o sea que ya deben estar como para 5 años. Pero eso es una situación generalizada en la universidad, porque los decanos tienen vencido. Yo creo que el decano nuestro de Economía ya va por el 3er periodo. Sí, lo que sucede es lo siguiente, una cosa, y es lo que alegan los entendidos en la materia, una cosa es que el gobierno no te deje hacer elecciones porque no hay digamos, se debe acatar una resolución del TCOJ. Y otra cosa es que los organismos propios no hagan elecciones porque no hayan acuerdos entre los grupos políticos para llevar a unas elecciones. En ese caso está básicamente ¿Este paro es por hoy, por 24 horas o es un paro? ¿Cuál es la mecánica de este paro? Se hizo como una programación de actividades en las cuales involucra también toma de avenidas con pancartas y demás. Sin embargo, este es el primer llamado, o sea, un paro de 24 horas para atender específicamente la situación de salud. Sin embargo, yo creo que se puede complicar alguito por otro elemento que viene en el mes de febrero, cuando comiencen a enviar los recursos para el pago del incremento salarial aprobado por el presidente de la República. Allí hay otro elemento que yo sepa no lo han tocado formalmente en FAPU y es la homologación de las pensiones de los jubilados.
Tú sabes que por el convenio colectivo de trabajo y siguiendo instrucciones propias de ese convenio y de la OPSU, los jubilados una vez que pasan a la, o mejor dicho, el profesor activo que pasa a la condición de jubilado, todos sus, digamos, todos sus sueldos, beneficios y demás se conjugan en un solo monto indivisible llamado pensión. ¿Okay? Todo lo que era en tu momento sueldo, prima por hogar, prima por hijo, prima académica, tal, se consolida todo en una pensión. Esa pensión se le aplican todos los incrementos que se le dan al profesor activo. Pues como al profesor activo no se le han movido esos beneficios, han permanecido así durante los últimos 4 años, no así el sueldo, se ha creado una brecha entre el personal activo y el personal jubilado. No es lo mismo tener todo y que ese todo se le aplique un porcentaje de sueldo que tener una serie de conceptos disgregados y que solamente se le aplique el porcentaje al sueldo. Ahora bien, ellos están atacando el problema con el personal jubilado, cuando lo que deben atacar es el movimiento de las primas. Sí. Porque no se pueden quedar unas primas y unos beneficios sin moverse por efectos de la inflación hacia arriba, y entonces ese es otro elemento, porque el personal jubilado ya está en una condición de jubilado, recibe una pensión y los mismos beneficios que el personal activo. Entonces, allí están buscando, hoy precisamente en el Consejo Universitario de Luz van a tratar nuevamente el caso, porque todos los sindicatos y la Asociación de Profesores que hacen vida en Luz solicitaron al Consejo Universitario un pronunciamiento y que ellos no iban a dejar que se afectara la nómina del personal pasivo por una, digamos, una decisión inconstitucional de un acta firmada por las federaciones signatarias de la convención colectiva y por la OPSU. Entonces, hoy llegaba al Consejo Universitario, digamos, el informe de la consultoría jurídica sobre ese aspecto. Hay federaciones paralelas a la FAPU ya organizadas, que funcionan, que operan, que negocian con el gobierno. Es que toda esta convención colectiva de trabajo FAPU es invitada de palo, pero invitada. Los que son signatarios es una federación, a mi parecer, de maletín, porque no cuentan con el soporte formal de profesores, ¿no? Es una federación que se llama Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Y entonces allí tienen un coordinador docente, un coordinador administrativo y un coordinador obrero. Entonces, ¿qué sucede en la Universidad del Zulia? Los sindicatos administrativos y obreros están federados en esa federación, y valga la redundancia. Elvira, estuvimos hablando con el profesor Ángel Lombardi y él nos pintaba una situación universitaria casi caótica, es decir, en todos los sentidos, ¿no? Sí. Por supuesto, tú tienes la representación en economía de APUS y siempre APUS se mueve, obviamente, por lo que tiene que moverse, por los intereses fundamentalmente económicos de los profesores. Pero hay otra cosa subterránea en la que la universidad ha ido perdiendo como peso, que es en su cuestión estrictamente académica e intelectual. Es decir, nosotros vemos una universidad empobrecida no solamente en términos económicos porque está estrangulada, empobrecida desde el punto de vista académico, es decir, parece una tierra árida donde, mira, la crisis nos envolvió, nos va disolviendo y nosotros no tenemos una respuesta clara como universidad frente a un problema que ya obviamente tiene al país en jaque. Mira, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ya la situación te toca el estómago, es casi que la pirámide de Maslow, o sea, donde la gente está pendiente de sus necesidades para sobrevivir. ¿Okay? Entonces, de verdad que estoy consciente y todos sabemos que ese empobrecimiento académico de la universidad se debe principalmente a que los profesores están buscando cómo salir individualmente de la crisis, dado que en colectivo no hay salida visible en los momentos. ¿Tú tienes datos sobre la migración de profesores hacia
Es decir, la salida del profesor. Bueno, estaba revisando y me puse a llorar, pues, porque de verdad que ingeniería es una de las que prácticamente todas las semanas hay 4 o 5 renuncias. Medicina. En medicina, o sea, increíble. Los concursos, que es donde, digamos, nos nutrimos de profesores, porque viene esta energía nueva que va a ayudarnos a lo que es el progreso de las profesiones y de cada una de las facultades. Tenemos entonces que quedan desiertos. O que, se inscribió una persona en el concurso tal, sí, pero se inscribió la misma en este otro concurso, en este otro concurso y en este otro concurso. O sea que en definitiva gana en una sola materia y las demás quedan desiertas. O sea que así tenemos casos en economía, ¿no? Mira, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Elvira Nichárico sobre estos temas que de verdad nos incumben a todos, ¿no? Se me está pareciendo sin bigote, se debe parecer a Francisco. Sí, ¿verdad? Lástima que seas ajena con Vicente Fernández. Vicente Fernández, sí, señor. Pero estamos conversando con Elvira sobre la increíble e insólita situación universitaria. Que yo creo, fíjate qué curioso, porque yo creo que la universidad nunca había sido tan golpeada como ahora, en este régimen, inclusive las ciencias sociales. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba Derecho en los años finales de los 80 con los 90, yo me gradué en el año 95. La gran meta de todos los que estaban estudiando era que iban a estudiar, que querían graduarse y tal, y querían ir a trabajar a PDVSA. Porque PDVSA en aquel entonces era la caja mágica, ¿no? Era la caja mágica de todo lo puede y todo lo posible. Cuando a mí me preguntaban qué quería hacer yo cuando me graduara y tal, y de esta manera yo estaba trabajando en un ambiente universitario. No, yo lo que decía era que yo quería ser profesor universitario. Yo quería trabajar en la Universidad del Zulia. Porque ya yo venía también trabajando en un ambiente universitario, y en ese mismo ambiente universitario me daba cuenta que mientras todos los que estudiaban querían ir a trabajar a PDVSA, los que estaban en PDVSA se querían ir de PDVSA. Pero yo quería ir a trabajar a la Universidad del Zulia porque yo decía que ese era el pase definitivo a la felicidad para toda la vida, porque eran tantos los beneficios sociales y económicos que obtenían los profesores universitarios. Porque uno los veía, los profesores universitarios daban sus clases y tenían su año sabático para prepararse, para seguirse cultivando, seguirse formando, cada día tratando de ser mejores. Tenían la posibilidad de tener casa, tenían la posibilidad de renovar cada tanto tiempo su carro, tenían la salud de ellos y de sus familias garantizadas prácticamente, que uno decía, caramba, pero ponte tú que me paguen poquito. Pero me pagan poquito, pero tengo mi vida resuelta. Yo conocí profesores que se daban el lujo de vivir en urbanizaciones de clase media, media alta, y tenían su casita en la playa, tenían su casita allá en Los Andes, en Boconó. Hay 2 urbanizaciones que yo me acuerde. Hay 2 urbanizaciones que empezaron de cero y la construyeron profesores universitarios de luz con los recursos que obtenían de la caja de ahorro, de esto, de aquello. Urbanizaciones completas. Por cierto, las urbanizaciones siguen, los profesores son los que ya no están, allá ni son propietarios de las casas. Entonces, pareciera ser la meca, por lo menos para mí era la meca, porque uno se esforzaba por dar clases, ok, pero tenías todo resuelto. Y ahora lo que están es el éxodo que hay de la Universidad del Zulia, que yo conozco amigos míos que son profesores que dicen, ni por asomo. En estos días hablaba con un profesor de la universidad y me decía, mira, prácticamente vamos a cerrar la oficina, porque no queremos recibir a los profesores, porque cada profesor que llega lo que nos llega es a plantear que se va. Y tú me contabas en estos días que están renunciando por email, ni siquiera van físicamente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tanto? El éxodo de profesores que ha puesto en crisis a la universidad, ustedes lo pueden cuantificar, ¿lo han cuantificado? Bueno, en realidad yo no lo he cuantificado, pero sí hemos visto que cada agenda de consejo universitario es para tratar las renuncias y la que va punteando es la Facultad de Ingeniería.
En la Facultad de Ingeniería, 4 o 5 profesores semanalmente están presentando carta de renuncia. Y eso es solo la renuncia. Hay otro monto que viene por permisos no remunerados, porque dentro de nuestros convenios hay una suerte de permiso no remunerado hasta por un año. ¿Okay? Y los que le corresponde el año sabático. Entonces son 3 elementos que se van... La FEDA hasta ahorita atacada precisamente por los años sabáticos y los permisos no remunerados. Y el problema de FEDA es que es una facultad nueva. Entonces, no tienen con quién sustituir. Con quién sustituir. Por eso es que hay que están cerrando la puerta para no recibir a los profesores. Entonces les envían los la situación de la universidad pública no es diferente a las universidades privadas. ¿No? Porque yo otro día me encontré con un profesor muy amigo, un sociólogo, que me dijo, no, salí de la universidad tal, es privada, porque verdad, a pesar de que no me pagan mal, tampoco me pagan bien, es decir, recibí un sueldo para medio estar, bueno, pero renuncio. Y eso obviamente obliga a la gente a salir del país. Yo me encontré en Canadá con un profesor de ingeniería, que había renunciado a ingeniería y estaba de chef en el hotel donde yo estaba alojado. Y a mí ¿Te causó impacto? Me causó impacto porque es él y su esposa que eran profesores de ingeniería y son chefs, renunciaron y se fueron. Y eso, de hecho, que hay muchas empresas en Estados Unidos que tienen el personal más capacitado. Porque simplemente el personal, los profesionales venezolanos están en Miami. Miami tiene, o sea, si hay un índice de medición digamos, de nivel de capacitación de su personal, Miami debe estar punteando, porque cualquier cantidad de personas, incluyendo profesores universitarios. ¿Ves? Ahora, Elvira, en el caso de tu amigo, el chef del hotel, yo no sé quién salió ganando, si el hotel o le hizo el gran favor a la universidad. La verdad es que... Porque también es que todas partes se cuecen habas, no es que los universitarios todos son la... No, la verdad es que el tipo es bueno es su cuestión, y también es un excelente cocinero. Pero bueno, la universidad está viviendo mal. Pero yo he leído algunas de tus notas y las leo normalmente para enterarme qué es lo que está ocurriendo, ya que ya voy poco por allá. Y uno de los problemas más graves que la universidad confronta hoy es el problema de la inseguridad. Sí. ¿Cuál es la posición de APUS? En general. Nosotros estamos apoyando, de hecho, por ejemplo, en la Facultad de Economía, y eso lo estamos intentando hacer en varias facultades, en donde, por ejemplo, nos acoplemos a apoyar a los oficiales de seguridad integral. ¿Okay? Por supuesto, las mayores fechorías se hacen en el turno de la noche y allí no estamos presentes. Sin embargo, en el día hay cierta tranquilidad. Yo puedo asegurar que los índices delictivos contra personas durante el día han disminuido y hasta las 7 de la noche. En la Facultad de Economía llegamos a un acuerdo de dar clases hasta las 7:30 de la noche. Ajá, ahora que llegaste a las 7:30 de la noche, te iba a preguntar por lo que era el otro... O sea, eliminaron el curso el nocturno. Se ajustaron los horarios. Entonces ya el curso nocturno está básicamente con elementos B-Learning y presenciales, pero las clases presenciales son hasta las 7:30 de la noche. Comienza a las 5 de la tarde y entonces se pueden dar bloques de 3 horas, ¿ves? Y los alumnos se pueden ajustar. Llevamos ya como un semestre y medio, 2 semestres en esta situación. Sí. Y lo que te iba a preguntar, ¿y cómo están haciendo con el buque insignia? A mí me encantaba. Yo estuve ahí bastante tiempo en el posgrado de Economía. Yo lo llamo el buque insignia porque era una de las divisiones de posgrado de luz modélica en infraestructura, en servicio, en programa, en alternativa. Aunque algunos vemos como de costumbre, ¿no? Pero bueno, yo disfruté mucho mi estancia durante la maestría de gerencia pública allá. ¿Cómo está el posgrado, sobre todo ahora con ese horario restringido? El horario restringido es para pregrado, porque la masa estudiantil es mucho mayor. En la facultad, ya propiamente en el edificio de posgrado, por supuesto, la seguridad se afoca directamente en esa parte, en el estacionamiento de las primeras líneas y tal. Sin embargo, como en todo, la gente se va ajustando. El problema del estacionamiento entonces hacen que los dejen
y los vayan a buscar o se ponen de acuerdo varios estudiantes y salen juntos. O sea, es una cuestión de ¿Y cómo, Ahora, cómo está el nivel de competencia? Porque a mí ya hablando ya del producto. Y se han trasladado hacia los sábados durante el día. Hay muchos posgrados, ¿sabes? Sí, yo he dado clases todo el sábado, por ejemplo, Sí. hasta las 4 de la tarde. Pero mira, te hago una pregunta, ¿cómo hace? Porque yo he pasado frente por Maicaíto, lo que es el sector Ay, Maicaíto. sí, oscuro. Yo salgo a las 7 de la noche. ¿Cómo hacen los estudiantes para salir en medio de ese túnel? Porque eso es una oscuridad que está desde el estacionamiento de Economía hasta el bendito. Sí, bueno, ahorita en esta época pasarela. del año que digamos que anochece más temprano, ¿no? En verdad que es dramático, pero como en todo, la gente se agrupa, por ejemplo, en Derecho hay un bucecito que saca a los muchachos afuera. En Economía todavía no hay eso, pero el centro de estudiantes se da la tarea de acompañar a los trayectos, pues. Vamos por el caminito de la tierra de nadie hasta atravesar Maicaíto, pero de verdad mira la precariedad, ¿no? Es decir, sí, o sea, porque es una cosa increíble, es decir, se hizo una pasarela gigantesca que nadie le ve utilidad alguna. No, porque es que el problema de esa pasarela era muy sencillo. Lo que necesitaban era una pasarela y lo que les construyeron fue una suerte de centro comercial que tiene cascadas. Entonces, sí, complicó pero todo. el problema es salir de la facultad a esa hora. Es una cosa Sí. increíble. Yo digo, ¿cómo harán los estudiantes? Porque más de un atraco habrá habido. sí. O- De hecho, o pero cualquier otra cosa más grave. el sistema está medianamente funcionando porque tú no escuchas una de dos, o no están yendo Ya. o está funcionando lo que es digamos Y los asaltos la a los vigilancia. salones de clase también se han disminuido. Creo que nada más que hubo uno hace un mes Sí. en arquitectura. Creo que De hecho, la semana pasada se suscitó algo por la zona de Maicaíto y llegó a dar el rumor allá que están robando, que están. Entonces la gente se puso presta, ¿no? A ver cuál era la situación. Pero en la facultad no ha habido nada. Gracias a Dios que, digamos que en el entorno de la facultad no Mira, hay mayor. Hemos hablado de la deserción de los profesores y de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy tu facultad? Está en el orden de los 6.000 estudiantes las 3 escuelas. Las 3 escuelas. Las 3 escuelas. Antes una sola escuela tenía ese número, Sí. que era administración. Y contaduría tenía 6, hasta llegó a tener... Sí, es decir, estábamos prácticamente, en la facultad era una facultad de 9.000 estudiantes, dentro de los cuales se pudiera decir que 6.000 eran de la administración y contaduría, ¿no? Contando esas como 2 escuelas en una sola. Pero, por ejemplo, el año pasado llegó más o menos a este mes, el año pasado estaban aproximadamente en 3.000 estudiantes, 3.000, 4.000, eso se ajusta un poco con los nuevos ingresos. Pero es que los nuevos ingresos, la universidad ahorita está llamando, epa, si saliste ven a traer los documentos. Se están uniendo lo que eran las cortes A y B en una sola corte, porque los muchachos no están yendo a entregar documentos. Si salen, algunos no van a entregar el documento. Los que entregan documentos después no se preinscriben. Y entonces estamos en una suerte de que los estudiantes no están asistiendo porque hay deserción antes de entrar a la universidad. O sea, oye, ya que estamos finalizando, nosotros hemos hecho mucha broma con respecto al uniforme. Ajá, aquí lo tengo. Sí, yo sé, te lo estoy viendo. Hemos hecho mucha broma porque... ellos. Francisco y yo hemos hecho mucha broma porque nos resultaba insólito que a los profesores se uniformara. ¿Cuál es la ventaja de uniformarse? Porque se uniforma, obviamente, las ropas, pero no hay uniformidad de pensamiento, No. Afortunadamente Sí. todavía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estar uniformaditos ahí? Que no gastamos ropa. Claro, en eso sí estoy yo de acuerdo. Bueno, de hecho, este uniforme es del censo del 2014, ¿ok? Los profesores que creían desde ese momento, a mí siempre me ha gustado el uniforme, no por la uniformidad de criterios, sino por la comodidad. Pero es muy elegante, porque nosotros teníamos pensado que era una franelita. No, y el otro elemento es... ¿Te das cuenta que no eran las franelitas rojas que como decían que eran... ellos decían aquí que era una franelita roja como la que tienen todos los de trabajadores, hecho, tú sabes. hay una parte que tiene que ver con la identificación, la imagen corporativa. Claro. Y entonces en esa parte nosotros queremos abordar, ¿no?
Pero si es muy me lo hubieran elegante, colocado Apus, también estuviera feliz de llevarlo. Y es eso, ¿no? Pero Entonces, también, le hemos tomado... además de la cultura corporativa, el mensaje que transmites en la cultura corporativa, además al trabajador le facilitas la vida, porque primero, por supuesto, se ahorra. no tiene que pensar mucho en qué se va a poner. Segundo, que no tiene que exponer su ropa habitualmente. Y tercero, que te quitas el San Benito de que mírala cómo viene, mírala cómo va, mírala cómo está. Eso es verdad. A las mujeres más, porque Claro. te cachan si ese vestido se lo puso tal, se lo ve tal, no tiene la ropita. ¿Y el costo de ustedes lo pagan o No, eso está dentro de lo que es una partida para uniformes, que logramos ¿Y los que se jubilados vieran no podemos tener adelantados. uniforme? No, hasta ahorita no. Y la otra cosa, por fin le llegaron las bolsas CLAP, que también Oye, ellos, ¿verdad que y sí? también ellos. Ahí A Ender no le han dado, le No, quitaron la de no. Ender. Bueno, en eso, ahí sí hay un poco más de resistencia, ¿no? Porque de verdad que uno lo ve como medio. recibir, sí. Lo que se han hecho es jornadas. Llegamos y, por ejemplo, incluso APUS ha hecho alguna que otra jornada, pero los sindicatos consiguen, digamos, quien venda carne a precios módicos, que venda tipo combo, y allí es, pero eso es por, digamos, mecanismos y por... Como estrategias de sobrevivencia sí. frente a la crisis Ajá. actual, por parte de los profesores. Sí, pero como Hacer la bolsa listica, clave, hacer la listica, la asambleíta. la asambleísta, la cuestión esa, no es así. De hecho, una acotación de los uniformes, tampoco te creas que fue una dotación de uniformes. Para APU fue una chaqueta y un pantalón las mujeres. Y para los hombres fue una chaqueta más bien deportiva, únicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las profesoras, si tú vas a la facultad, no todas las profesoras que se censaron lo están utilizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi facultad lo dejamos para ocasiones especiales, para asistencia a congresos, a reuniones institucionales y cuestiones así, porque te podés imaginar todos los días la misma. Claro, también es Bueno. Mira, tú sabes que, ahora, yo conozco en otras universidades que pasa exactamente lo mismo, que el personal nominal es el que está uniformado y los profesores no. Pero yo conozco el caso de que muchos profesores dijeron, no, a mí me anotan ahí también porque me vas a resolver la vida, me vas a resolver la vida con el uniforme. Y hablando ya de otro tema que, verdad, es muy caro para la universidad, pero que yo creo que se ha descuidado un poco. Cuando yo estaba activo, estaba en el posgrado y estaba en el Instituto de Investigaciones y en la Escuela de Sociología. Y también en la Escuela de Economía. Pero fundamentalmente mi vida era posgrado y instituto. Y el instituto hacía jornadas de investigación científica anualmente. Sí. ¿Qué pasó con eso? Es decir, porque uno siente la precariedad de la vida académica en la universidad. Bueno, comenzando en los últimos tiempos, disculpa Ajá, que te... sí, en los últimos meses yo he leído dos pronunciamientos muy individualmente hechas por profesores frente al actual problema monetario y la crisis que vivimos. Dos, nada más, en todo este tiempo. Que la dan el mismo día, Gustavo Chávez y Nelson Labarca. Esas son las únicas que he leído en los últimos, frente a la enorme crisis que vivimos, dos comunicaciones. El decano, que es una persona formada, y otras personas que están bien formadas allí. Mira, no. La vida académica, la vida de investigación, yo no sé qué pasó con eso. Pero el instituto, que antes hacía una jornada buenísima, se invitaba a todo el mundo, y venían investigadores de todas partes, prácticamente eso no se ha hecho. De hecho, el apoyo que se está recibiendo es hacia los estudiantes, ¿no? Y se están haciendo jornadas estudiantiles, eso sí se está haciendo, con el apoyo del vicerrectorado académico. Pero tú tienes que ver también que esas investigaciones se daban producto de los proyectos de investigación que financiaba el CONDES o que se registraban en el CONDES. Eso también ha tenido una merma significativa, porque en muchos casos los profesores registraban el proyecto para tener, digamos, la condición académica de investigador y hacía las investigaciones, sobre todo en nuestras áreas que no hay que gastar en digamos, en insumos de laboratorios y demás, es, digamos, más sencillo abordar una investigación, porque estamos en un área, digamos, especial, ¿no? Y sin embargo, las investigaciones han bajado
por lo que contábamos al principio, es que mientras tú tengas las necesidades básicas sin cubrir, el mayor esfuerzo tuyo se va a ir hacia cubrir esas necesidades. O sea, lamentablemente yo a muchos profesores les digo, ante la precariedad que tú estás diciendo, es que tenemos que sobrevivir, tenemos que ver la forma de innovar para sobrevivir, porque solos no podemos salir de esto. Mira, aquí hay varias apreciaciones. Dice, ¿por qué APUS, lejos de ganar beneficios en los últimos años, los pierde en sistema de salud, pelea por un sueldo digno, seguridad dentro de los espacios universitarios? ¿Y cuándo serán las elecciones de APUS? Dice. Sí, ese también es otro punto. Cuando te mencioné las elecciones del IPP, APUS también tiene un retraso y allí te voy a decir exactamente. APUS se lleva por las normas de asociaciones y esas tienen que ser a través del CNE. Quien las tiene suspendidas es el CNE. Por lo menos no suspendidas formalmente, porque no están suspendidas formalmente, sino que le colocan trabas a la comisión electoral. Tráeme esto no, y no te puedo atender mañana así. Y en eso se ha ido. La presidenta de la comisión electoral es una profesora de veterinaria, la profesora Glenda, ahorita no recuerdo el apellido, y esa es una persona muy diligente, pero están en una situación y ella periódicamente está informando, porque no creas, también los que estamos allí, algunos aspiran a subir y otros aspiran a salirse del paquete para darle chance a otros y poder hacer. Es que muchos están cansados. Mira, nos han escrito muchos estudiantes. Hoy no hay actividades. No. Hoy no hay actividades en todo el día. En todo el día. Ya. Actividades académicas. O sea que si tienen que hacer algo en las áreas administrativas, deben estar abiertas hasta las 2:30 de la tarde, que es el turno. Ajá. Ya, aquí O sea, lo que no hay son actividades docentes. Docentes, sí. Mira, dice, bueno, y mensajes de otro tipo, ¿no? Con respecto a la basura, con respecto a muchas cosas de la ciudad. Elvira, y finalmente, ¿qué se le puede decir? Por cierto, que he leído mucho sobre el asunto del impuesto sobre la renta. ¿Cómo quedó todo ese lío? Porque fue tan profusa la comunicación que tú enviabas día a día informando, porque los profesores estaban realmente angustiados por ese asunto. Sí, al profesorado teníamos que decirle, primero son 2 pasos. Una es la declaración estimada de rentas, que para la universidad se hacía hasta el 31 de enero de cada año. Sin embargo, en esta oportunidad hicieron el cierre el 12 de diciembre. Muchas personas quedaron fuera sin aviso y sin protesto. Entonces nosotros llevamos una comunicación a Consejo Universitario de que por ley nosotros teníamos, bien sea hasta el 15 de enero o hasta que el día antes que nos pagaran. Entonces en esa medida se logró definir. Pero el otro punto, que es la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, también hay que, digamos, yo les voy a pasar otra vez el instructivo que pasamos el año pasado, porque yo lo que les decía, esperen, porque no sabemos hasta que no salga la Gaceta qué fue lo que quiso decir el presidente. Porque cuando él decía todo lo que menos de 6.000, la gente asumía es que va a elevar el nivel de sección de 1.000 a 6.000. No, lo que hizo fue que los incrementó. Lo que hizo fue como el año pasado, fue un decreto en el cual exoneró a todo el mundo, no a los que ganan menos de 6.000, a todo el mundo hasta 6.000 unidades tributarias. Entonces, eso también hay que definirlo y que la gente pueda pagar. El profesor universitario tenía, en su gran mayoría, un crédito fiscal del año 2015 cuando declaró, porque ese fue un decreto que salió más o menos, es más, salió más cercano a la fecha de pago, como por el 15 de marzo, por allí, y ya muchos habían hecho el proceso. Tenían un crédito fiscal los que hicieron, más que la ley te permite es cambiar 4 veces, hacer modificaciones 4 veces al año, no las hicieron y le siguieron descontando, entonces tienen adicionalmente un ahorro. Mira, antes de irlo, pues ya Mario nos está haciendo indicaciones de que hemos terminado por hoy. Yo quería hacer una petición, tú que eres la miembro. ¿Podemos resolver el asunto de la fe de vida? Porque el año pasado me mataron y me mantuvieron muerto por 3 meses sin cobrar porque estaba muerto. Sí. ¿Habrá manera de resolver eso? Porque uno desaparece y desaparece física y de todo tipo de cosas. Uno tiene que ir periódicamente a afirmar de que uno efectivamente, mira, soy yo, estoy vivo,
Bueno, la ley te establece que cada 3 meses. La universidad lo ha hecho 6 meses, cada 6 meses, y creo que hasta ahora lo está extendiendo una vez al año, ¿no? Un poco. Sí, una vez al año se hace. Eso no te lo puedes quitar de encima. Por ahí anda un grupo de personas también del Seguro Social, que ellos mismos tienen que ir al Seguro Social a presentar su fe de vida. Sí, claro. Que por cierto, se malinterpretó también la información, Sí. que se creyó que era todo el mundo, Todo el mundo, etcétera. son los empleados del Seguro Del Social. Seguro Social. Ah, O sea, bueno. el Seguro Social está pidiendo a sus empleados Que estén vivos. Que le demuestren a él que están vivos. Que estén vivos. Bueno, yo tuve que demostrar Sí. que estoy vivo y finalmente lo demostré y gracias a este muchacho Pérez, que se llama. Edwin Pérez, Edwin Pérez, que ahora es el director de Servicios Médico-Odontológicos del OR. Resolví el problema, pero de verdad yo estaba creyendo firmemente de que yo estaba viviendo fantasmalmente. Pero no. Bueno, tenemos que irnos y, le repito, mañana es jueves, mañana vamos a estar de nuevo con Ronald Rodríguez y este servidor en una son de roja y otra son de arena, y el próximo lunes seguramente vamos a tener aquí a Francisco Rojas, quien ya regresó, pero está resolviendo la transición De ¿no? Trump y... Sí. Sí. Sí.